Los dedos de Emily apretaban la tela fría del vestido negro mientras observaba el ataúd descender lentamente. El sonido amortiguado de la tierra cayendo reverberaba en sus oídos como un ritmo que marcaba el final. No había sollozos a su alrededor. Solo un silencio que parecía gritar todo lo que las palabras no podían expresar. David estaba allí, por última vez, envuelto en el peso de un amor que ahora solo existiría en la memoria. Hubiera odiado esto, pensó Emily, con una sonrisa amarga. A David nunca le gustaron las despedidas formales, prefería las risas y las reuniones improvisadas, rodeado de amigos y música. Pero ahora, todo lo que quedaba era la ausencia. Sus ojos se desviaron hacia las pocas personas presentes, rostros familiares envueltos en una tristeza contenida. Incluso en ese momento, sentía que algo estaba fuera de lugar, como si su historia aún no estuviera completamente cerrada. Al regresar a casa, Emily fue recibida por el vacío de un espacio que antes rebosaba de vida. Cada rincón parecía susurrar recuerdos, el aroma del café que David siempre preparaba por la mañana, los libros apilados en la estantería que nunca tuvo tiempo de terminar, y la mecedora junto a la ventana, donde pasaba horas observando el mundo afuera. El silencio era casi insoportable. Decidida a ocupar su mente, Emily se dirigió al pequeño despacho que David solía llamar su refugio. Allí, sus cosas permanecían intactas, como si pudiera entrar en cualquier momento y retomar donde lo dejó. Libros, papeles y pequeños objetos personales estaban esparcidos sobre la mesa. Fue al abrir un cajón que encontró la caja. Era de madera oscura, con un acabado desgastado que sugería años de uso. Sobre la tapa, un pequeño billete estaba pegado, para Emily. Cuando estés lista. Emily dudó. Sus dedos se posaron sobre la tapa, indecisos. Era como si abrir esa caja fuera a romper una barrera invisible que separaba el presente del pasado. ¿Qué podría haber dejado David allí? ¿Qué secretos podría guardar algo tan simple y, al mismo tiempo, tan cargado de significado? Finalmente, reunió el valor y abrió la caja. Dentro había un fajo de cartas cuidadosamente atadas con una cinta azul descolorida. Cada sobre tenía su nombre escrito con la caligrafía firme y elegante de David. El corazón de Emily se aceleró. Tomó la primera carta y, por un momento, solo sostuvo el sobre en sus manos. Era un gesto simple, pero cargado de emoción. Finalmente, abrió el sobre. Las palabras de David la golpearon como una ola, trayendo consigo una mezcla de amor y melancolía. Escribía como si estuviera conversando con ella, su voz clara e inconfundible en cada línea. Emily, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado. Pero hay cosas que no pueden quedar sin decirse. Sé que llevas algo en tu corazón. Algo que nunca compartiste conmigo, y está bien. Este es el momento de entendernos de una forma que nunca antes logramos. Emily sintió un escalofrío. ¿Cómo podía saberlo? Durante años, había creído que su secreto estaba bien guardado, que las sombras de su pasado nunca alcanzarían el presente. Pero allí estaba, en las palabras de David, la confirmación de que siempre había sabido más de lo que aparentaba. Cerrando la carta, Emily respiró hondo y se recostó en la silla. Miró la caja, ahora aún más misteriosa. ¿Cuántos más secretos estarían escondidos allí? Sus manos temblaban, pero sabía que no podía detenerse. Tomó otro sobre, pero dudó antes de abrirlo. Parte de ella quería descubrirlo todo, pero otra parte temía lo que podría encontrar. Los días siguientes pasaron como un borrón. Emily apenas comía o dormía. Su mente estaba consumida por las palabras de David, por la idea de que sabía más de lo que jamás había compartido. Poco a poco, las cartas comenzaron a convertirse en un refugio y un tormento. Cada una de ellas parecía responder a una pregunta que ni siquiera sabía que tenía. Al mismo tiempo que abría nuevas heridas y cuestionamientos, en una de las cartas, David describía un momento específico. ¿Recuerdas aquel verano, cuando fuimos a la casa en el lago? Vi cómo mirabas al horizonte, como si estuvieras esperando algo o a alguien. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo que no podías o no querías contarme. Pero nunca quise forzarte. Sabía que me lo dirías cuando estuvieras lista. Emily dejó caer la carta al suelo con las manos temblando. El verano en el lago. Recordaba ese momento. Pero nunca imaginó que David pudiera haber percibido el peso que llevaba. Era como si hubiera pasado todos esos años esperando pacientemente a que confiara en él, sin presionarla jamás. El capítulo terminó con Emily de vuelta en el despacho, mirando fijamente la caja de cartas. Había tantas preguntas sin respuesta, tantas verdades aún por descubrir. Sabía que, una vez que abriera otra carta, no habría vuelta atrás. Pero algo dentro de ella le decía que, para seguir adelante, necesitaba mirar hacia atrás y enfrentar todo lo que siempre había temido. Con las manos firmes, Emily tomó otro sobre, lista para desentrañar otro fragmento del misterio que David había dejado para ella. Las manos de Emily temblaban mientras sostenía el sobre abierto frente a ella. Las palabras de David parecían saltar del papel.
cada una cargada de un peso que ella apenas podía soportar. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el leve crujido de la madera bajo sus pies cuando cambiaba de postura. Finalmente, decidió leer nuevamente lo que había escrito Emily. Siempre supe que había algo que guardabas en tu corazón. Algo que nunca compartiste conmigo. Aunque intenté comprender, también entendí que no siempre estamos listos para enfrentar ciertas verdades. Espero que estas cartas te sirvan como un puente, un camino para entender que siempre estuve a tu lado, incluso en los silencios. Pero hay algo que necesito preguntarte, algo que no puedo dejar pasar. ¿Por qué nunca me contaste la verdad? El corazón de Emily se hundió. La pregunta final resonó en su mente como un eco persistente. Durante años, había logrado mantener las apariencias, convenciéndose de que David no sospechaba nada. Pero esas palabras, tan directas y llenas de tristeza, la enfrentaban con una realidad que siempre trató de evitar. Dejó la carta sobre la mesa, junto al resto de los sobres que aún permanecían intactos. Una parte de ella quería huir de aquella caja, guardarla y no volver a tocarla, pero otra, impulsada por la culpa y el amor que sentía por David, la empujaba a seguir adelante. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. La luz tenue de la tarde se colaba a través de las cortinas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Afuera, el mundo seguía su curso, ajeno al torbellino de emociones que se agitaba dentro de ella. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Pero la sensación de que David había dejado esas cartas para un propósito mayor la mantenía anclada a ese lugar. Con un suspiro, regresó al escritorio y tomó el siguiente sobre. Este era diferente. La tinta en el exterior era ligeramente más clara, como si hubiera sido escrito en un momento de mayor emoción. Deslizó el dedo por el borde del sobre, abriéndolo con cuidado. Al desplegar la hoja, reconoció de inmediato la caligrafía familiar de David. Mi Emily. Siempre me pregunté qué habría cambiado si hubiera tenido el valor de preguntarte directamente, pero el miedo a perderte siempre fue más grande que mi curiosidad. No quiero que estas cartas sean un reproche. Las escribí porque te amo, porque necesitaba dejar algo de mí contigo. Sé que la vida no siempre es como la planeamos, y también sé que todos llevamos cicatrices que preferimos ocultar. Pero a veces, esas cicatrices son las que nos definen. Pienso en la primera vez que noté que algo te preocupaba. Fue una noche de invierno cuando mirabas por la ventana como si esperaras una respuesta del cielo. Intenté preguntarte, pero algo en tu mirada me detuvo. Fue entonces cuando entendí que había cosas que no podía forzar. Pero siempre me quedó la duda, ¿qué era lo que tanto temías? Emily dejó caer la carta sobre la mesa y se llevó las manos al rostro. La memoria de esa noche volvió a ella con una claridad abrumadora. Recordó cómo David había entrado en la habitación, cómo su voz había sonado tan gentil al llamarla por su nombre, y recordó también el miedo que había sentido, un miedo que la obligó a callar. Se levantó de nuevo, incapaz de permanecer sentada. Caminó por el despacho, acariciando los bordes de los muebles, buscando consuelo en lo familiar. Pero todo lo que tocaba parecía estar impregnado de la presencia de David, como si él aún estuviera allí, observándola desde algún rincón invisible. Finalmente, regresó a la mesa y tomó ambas cartas. Las sostuvo juntas, sintiendo el peso de las palabras que contenían. No podía ignorar lo que había empezado. Si David había dejado esas cartas para ella, era porque creía que podía enfrentar lo que viniera después. Se sentó de nuevo, mirando la caja con los sobres que aún quedaban. Sabía que cada carta sería una pieza del rompecabezas, un camino hacia la verdad que tanto había evitado. Pero también sabía que, una vez que comenzara, no habría marcha atrás. Con una mezcla de determinación y miedo, decidió que abriría una carta más, tomó el siguiente sobre y lo sostuvo por un momento, como si quisiera absorber la esencia de lo que contenía antes de abrirlo. Finalmente, deslizando sus dedos por el borde, lo abrió, lista para descubrir otra parte del misterio que David había dejado tras de sí. Emily observó la carta abierta sobre la mesa, como si las palabras de David pudieran cobrar vida y hablarle directamente. Su mente viajaba a través de los recuerdos, deteniéndose en momentos que había intentado enterrar. Había tenido tantas oportunidades de contarle la verdad, pero el miedo a perderlo siempre fue más fuerte que su deseo de confesar. El primer recuerdo que vino a su mente fue una tarde lluviosa. Poco después de su boda, David había regresado temprano del trabajo, empapado pero sonriente, con flores que había recogido del jardín antes de que comenzara la tormenta. Para mi esposa favorita, había dicho en tono de broma, entregándole las flores con un ademán exagerado. Emily había reído, pero en el fondo, había sentido una punzada de culpa. En ese momento, había pensado en contarle, pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. De vuelta en el presente, Emily se levantó de la silla y caminó por la habitación. Cada rincón del despacho de David contenía un fragmento de su vida juntos, los libros que él adoraba, el reloj de pared que había arreglado varias veces,
incluso la alfombra desgastada que había insistido en conservar. Todo parecía hablarle, recordándole cómo él siempre había estado allí, dispuesto a escuchar. Si ella tan solo hubiera tenido el valor de hablar. Regresó al escritorio y tomó otra carta. Sus dedos temblaban mientras rompía el sello. Sabía que cada palabra la acercaría más a enfrentar su pasado, pero también sentía que David le había dejado estas cartas para ayudarla a sanar. Mi querida Emily, comenzaba la nueva carta. Siempre supe que había algo que te pesaba. No porque me lo dijeras, sino por la forma en que evitabas ciertos temas. Ciertas miradas. Había noches en las que te veía perdida en tus pensamientos, y me preguntaba si alguna vez compartirías conmigo lo que te preocupaba tanto. Nunca quise presionarte, porque te amaba demasiado para arriesgar perderte. Pero siempre me quedó la duda, ¿era tan terrible que no pudieras confiar en mí? Emily cerró los ojos, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Había confiado en David con su corazón, pero no con sus secretos. La ironía de esa realización era un peso que ahora tenía que cargar. Otro recuerdo surgió. Esta vez de una cena con amigos. Habían estado hablando de sus infancias, compartiendo anécdotas y risas. Uno de los amigos de David había hecho una broma sobre los secretos familiares y Emily recordaba cómo su sonrisa había vacilado por un momento. David la había mirado con preocupación, pero ella había desviado el tema con una carcajada forzada. Incluso entonces, él había percibido algo, pero nunca insistía. Emily volvió a la mesa, esta vez decidida a abrir una tercera carta. Si David había pasado años guardando sus sospechas, también había pasado años dejándole el espacio para enfrentarlas por su cuenta. No podía detenerse ahora. Emily, decía la tercera carta. Recuerdo una conversación que escuché por casualidad hace muchos años. No entendí mucho en ese momento, pero algo en tus palabras me hizo pensar que había algo importante que habías dejado atrás. No era solo lo que decías, sino la forma en que lo decías, como si intentaras protegerte de un pasado que no podía alcanzarte. Después de eso, comencé a fijarme más, a conectar pequeños detalles. Nunca te lo dije porque no quería que te sintieras expuesta. Pero ahora, desearía haber tenido el valor de preguntarte directamente. Quizás hubiera cambiado algo. Emily dejó la carta sobre la mesa y se levantó nuevamente. Caminó hacia una estantería y tomó un pequeño objeto que había mencionado David en esa última carta. Era una vieja fotografía en blanco y negro, algo que siempre había mantenido guardado. Miró la imagen, sintiendo que ese objeto, ese fragmento del pasado, podía ser la clave para entender lo que David había descubierto. De pie junto a la ventana, sosteniendo la fotografía, Emily se dio cuenta de que no podía huir más. Cada carta, cada palabra, la llevaba más cerca de una verdad que había temido enfrentar durante años, pero también la llenaba de una sensación de esperanza, como si David hubiera sabido que este momento era inevitable, y le hubiera dejado las herramientas para enfrentarlo, con renovada determinación. Emily regresó al escritorio. Sabía que aún quedaban muchas cartas por leer, muchas piezas del rompecabezas por encajar. Pero ahora estaba lista para dar el siguiente paso. Emily sostenía la fotografía en sus manos, sus ojos recorriendo cada detalle del rostro familiar en blanco y negro. La imagen le devolvía recuerdos lejanos, momentos que había tratado de olvidar pero que ahora emergían con una claridad dolorosa. David había encontrado esta fotografía y, de alguna manera, había unido las piezas de un pasado que ella había creído enterrado. Volvió al escritorio y, con manos temblorosas, tomó otro sobre de la caja. Este sobre era diferente. La escritura de David era más firme, casi apremiante. Al abrirlo, se dio cuenta de que esta carta era una de las últimas que había escrito. Emily, recuerdo cuando escuché por casualidad aquella conversación. No fue intencional. Pero tus palabras me dejaron una sensación de inquietud que nunca pude ignorar. Desde ese día, empecé a observar con más atención, a buscar las pequeñas pistas que podían darme respuestas. No te lo dije porque nunca quise hacerte sentir vulnerable, pero entendí que llevabas algo que te pesaba más de lo que estabas dispuesta a compartir. También encontré algo más. Algo que dejaste escondido en el fondo de tu armario. No era solo la fotografía, sino un objeto que me hablaba de un capítulo que nunca compartiste conmigo. No escribo esto para reprocharte, sino para que sepas que, a pesar de todo, siempre estuve de tu lado. Espero que, cuando leas esta carta, encuentres la paz que tanto mereces. Emily dejó la carta sobre la mesa y cerró los ojos. Sabía exactamente a qué se refería David. Caminó lentamente hacia su dormitorio, dirigiéndose al armario. Con cada paso, sentía como la culpa y la tristeza se mezclaban en su interior. Cuando abrió el compartimento oculto, encontró el objeto del que hablaba, un pequeño medallón de plata que había guardado por años. Sostuvo el medallón en sus manos, sintiendo su fría textura contra su piel. Dentro, había una inscripción que solo ella conocía. Este medallón era la llave para entender el secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo. Las palabras de David resonaban en su mente,
llenándola de una mezcla de tristeza y gratitud. Había sabido más de lo que ella había imaginado, y aún así había elegido amarla sin condiciones. Emily regresó al escritorio con el medallón en la mano, sus pensamientos girando en torno a las palabras de David. Cada objeto que tocaba, cada rincón de la casa, parecía estar impregnado de recuerdos que ahora reclamaban su atención. Decidió que era hora de enfrentarlos, de buscar en esos fragmentos de memoria las respuestas que David había dejado entrelazadas en sus cartas. Tomó una de las cartas restantes y la abrió con cuidado. Su corazón latía con fuerza mientras desdoblaba el papel y comenzaba a leer: Emily, siempre quise llevarte de regreso a ese lugar especial donde todo comenzó. Sabía que algo en el lago te daba tranquilidad, pero también despertaba algo más profundo en ti. Cada vez que mirabas hacia el horizonte, sentía que te perdías en un mundo que yo no podía alcanzar. Espero que, si alguna vez vuelves allí, encuentres las respuestas que siempre buscaste. El lago. Emily cerró los ojos y dejó que la imagen del agua tranquila y el cielo reflejado en su superficie inundaran su mente. Hacía años que no volvía a ese lugar, pero sabía que era el momento de hacerlo. Decidió que no podía quedarse más tiempo encerrada en los muros de su casa. Necesitaba salir y enfrentarse a los ecos del pasado. Poco después, Emily estaba en el coche, con el medallón y las cartas guardados en una bolsa junto a ella. El camino hacia el lago era familiar, pero también estaba lleno de nostalgia. Los árboles que bordeaban la carretera parecían inclinarse hacia ella, como saludándola tras años de ausencia. Cuando finalmente llegó, se detuvo en el pequeño embarcadero de madera donde solía sentarse con David. El lugar estaba casi igual que como lo recordaba, el suave murmullo del agua, el crujido de la madera bajo sus pies y la brisa fresca que traía consigo el aroma del bosque cercano. Se sentó en el borde, sosteniendo el medallón, y permitió que los recuerdos fluyeran. Recordó cómo David solía hablar de sus sueños mientras ella miraba el agua. Siempre había sido un hombre lleno de esperanza, capaz de encontrar belleza en los detalles más simples, pero también recordó los momentos en los que él parecía estudiar sus expresiones, como si intentara descifrar los secretos que ella nunca compartía. Sacó una de las cartas y comenzó a leerla en voz alta, como si el sonido de las palabras pudiera traer de vuelta a David por un momento. Emily, el lago siempre fue nuestro refugio, pero también fue el lugar donde me di cuenta de que había cosas de ti que nunca entendería del todo. No porque no quisiera, sino porque respetaba tu espacio. Sin embargo, a veces desearía haber tenido el valor de preguntarte directamente: ¿qué es lo que tanto te duele? Espero que ahora, estando aquí, encuentres la paz que tanto te mereces. Emily sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras guardaba la carta. Miró al horizonte, igual que lo había hecho tantas veces antes, y esta vez se permitió sentir. La tristeza, el amor, la culpa, todo se mezcló en un torrente que la dejó exhausta, pero también un poco más libre. Sabía que este era solo el comienzo. Las cartas, el medallón y los recuerdos la llevarían a un viaje que apenas empezaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió que estaba lista para enfrentarlo. El sonido de las gaviotas resonaba en el aire cuando Emily se levantó del embarcadero. Sus manos todavía sostenían el medallón, pero su mente estaba fija en las palabras de la última carta que había leído. David había mencionado un lugar específico donde había buscado respuestas. Una pequeña ciudad cercana al lago. Sin dudarlo más, decidió que era hora de seguir sus pasos. El trayecto hacia la ciudad era corto, pero cada kilómetro recorrido pareció alargar el peso de los pensamientos de Emily. La pequeña localidad aparecía a lo lejos, con sus casas de madera y calles estrechas rodeadas de árboles altos. Se estacionó cerca de la plaza central, un espacio rodeado por bancos y faroles antiguos que parecían congelados en el tiempo. Emily caminó lentamente, observando los detalles del lugar mientras buscaba un punto de inicio. En una de las cafeterías locales, una mujer mayor la miró con curiosidad. Emily decidió acercarse, sosteniendo el medallón en una mano como si fuera un ancla. Disculpe, comenzó Emily, con voz temblorosa. Mi esposo estuvo aquí hace algunos años, investigando sobre algo. Tal vez lo recuerde. La mujer frunció el ceño por un momento, como buscando en su memoria. Tu esposo era un hombre alto, con cabello oscuro y ojos amables. Recuerdo a alguien así. Venía con frecuencia a esta cafetería y siempre llevaba un cuaderno consigo. Parecía estar buscando algo importante. Emily asintió, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Le mencionó algo sobre lo que buscaba? La mujer sonrió con amabilidad. No mucho, pero una vez me preguntó sobre las familias que vivían aquí hace décadas. Parecía interesado en una historia antigua, algo que lo preocupaba mucho. Con esa pequeña pista, Emily agradeció y se dirigió a la biblioteca del pueblo. Era un edificio pequeño pero acogedor, con estanterías llenas de libros que olían a papel viejo. El bibliotecario, un hombre de mediana edad con lentes redondos, la recibió con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. Emily mostró el medallón. Mi esposo estuvo aquí hace algunos años.
investigando sobre algo relacionado con esto. Tal vez usted lo recuerde. El hombre ajustó sus lentes y examinó el medallón. Recuerdo a un hombre que vino varias veces. Estaba buscando registros antiguos de la ciudad, especialmente sobre adopciones y familias que dejaron el área hace muchos años. El corazón de Emily se aceleró. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Podría mostrarme esos registros? El bibliotecario la guió a una sala pequeña, donde los archivos estaban organizados en estantes. Emily comenzó a buscar, sintiéndose cada vez más cerca de una verdad que había evitado durante años. Entre las carpetas polvorientas, encontró un documento que llevaba el mismo símbolo que estaba grabado en el medallón. Era un registro de adopción de hace décadas. Al leerlo, las palabras parecían saltar de la página. Un nombre, una fecha y una ubicación. David había estado tan cerca de descubrirlo todo. Emily se sentó en una silla cercana, sosteniendo el documento. Las lágrimas caían libremente por su rostro mientras comprendía que el amor de David había sido tan grande que había intentado desenterrar ese pasado por ella. No para juzgarla, sino para comprenderla. Con el documento en mano, Emily supo que su próximo paso sería enfrentar esa verdad por completo. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Era el momento de seguir el camino que David había dejado trazado. Emily regresó a su coche con el documento cuidadosamente guardado en su bolso. Cada palabra que había leído en aquel registro de adopción seguía resonando en su mente como si intentara descifrar un mensaje oculto, mientras conducía de regreso a casa. El peso de todo lo que había descubierto comenzó a hundirse en su corazón. David no solo había sospechado sobre su secreto, sino que había estado mucho más cerca de la verdad de lo que ella había imaginado. De vuelta en el despacho, Emily colocó el documento junto a la caja de cartas. La habitación estaba envuelta en un silencio casi reverencial, como si cada objeto supiera que algo significativo estaba por suceder. Decidió abrir una última carta, marcada con una inscripción diferente, para ser abierta cuando estés lista. Sus manos temblaban mientras rompía el sello. El sobre contenía una carta más larga que las anteriores, escrita con una caligrafía más pausada, como si David hubiera querido tomarse su tiempo para plasmar cada palabra. Mi amada Emily, si estás leyendo esta carta, es porque finalmente has decidido enfrentar lo que siempre temiste. Quiero que sepas que mi intención nunca fue juzgarte, sino comprenderte. Durante años, observé las señales, los pequeños fragmentos de tu pasado que intentaste ocultar, y aunque nunca lo dijiste en voz alta, yo sabía que llevabas un peso inmenso sobre tus hombros. Encontré este registro y al principio no supe qué hacer con la información. No quería presionarte ni invadir tu espacio. Pero al leerlo, entendí algo importante. Tu silencio no era falta de confianza en mí, sino miedo. Miedo a lo que podría cambiar entre nosotros si la verdad saliera a la luz. Y quiero que sepas que ese miedo nunca fue necesario. Siempre te he amado por quien eres, con todo lo que eso implica. También encontré una dirección. No fui capaz de dar el siguiente paso, porque sentí que no era mi historia para terminar. Pero si decides buscarlo, quiero que sepas que estaré contigo en cada momento. De una forma u otra. Emily dejó la carta sobre la mesa y se llevó las manos al rostro, dejando que las lágrimas cayeran libremente. La dirección que David había mencionado estaba escrita al final de la carta. Un recordatorio tangible de que él había llegado al límite de su investigación, pero había elegido respetar sus tiempos. Decidió que era el momento de actuar. Tomó el documento de adopción y la carta, y las guardó cuidadosamente en su bolso. Mientras cerraba la caja de cartas, sintió una extraña sensación de paz, como si finalmente estuviera lista para cerrar ese capítulo de su vida y abrir otro. Horas más tarde, Emily se encontraba frente a la puerta de una casa modesta, con un jardín descuidado pero lleno de vida. Respiró hondo antes de tocar el timbre, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. Los segundos parecieron eternos hasta que una voz juvenil dijo desde el interior: «Voy». La puerta se abrió lentamente, revelando a un joven de unos 20 años con ojos que reflejaban una mezcla de curiosidad y cautela. Emily se quedó inmóvil por un momento, reconociendo los rasgos que tanto había temido olvidar. Con una voz suave, finalmente dijo: «Hola, soy Emily. Creo que tenemos algo importante de lo que hablar». El joven frente a Emily la miraba con una mezcla de confusión y curiosidad. Sus ojos, de un castaño profundo, reflejaban una familiaridad que hacía que el corazón de Emily latiera más rápido. Por un instante, no pudo decir nada. Las palabras se atoraron en su garganta mientras intentaba reunir el valor para comenzar. «Lo siento, si esto parece extraño», dijo finalmente, su voz temblorosa pero gentil. «Mi nombre es Emily. Estoy aquí porque hay algo que creo que necesitas saber». El joven frunció el ceño, pero abrió la puerta un poco más. «¿De qué se trata?», preguntó, con un tono que mezclaba cautela y curiosidad. Emily sostuvo el medallón en su mano, mostrándoselo.
Esto pertenece a una parte importante de mi pasado. Una parte que también te involucra. La puerta se abrió completamente, revelando al joven vestido con ropa casual y un semblante que ahora mostraba una mezcla de sorpresa y expectación. Adelante, dijo, haciendo un gesto para que entrara. Dentro de la casa. El ambiente era sencillo pero acogedor. Había fotos en las paredes, objetos personales que contaban una historia de vida tranquila. Emily notó una fotografía en particular en la repisa, una pareja mayor sonriendo, probablemente los padres adoptivos del joven. Se sentaron en la sala. Y Emily se tomó un momento para respirar profundamente antes de continuar. Hace mucho tiempo tomé una decisión que pensé que era la correcta en ese momento, comenzó, sus manos entrelazadas en su regazo. Era joven, confundida y no estaba lista para enfrentar las consecuencias de esa decisión. Pero siempre llevé esa elección conmigo. Cada día de mi vida. El joven la miraba fijamente, sus manos apoyadas en sus rodillas como si intentara procesar cada palabra. Tuve un hijo, continuó Emily, con la voz quebrada. Lo entregué en adopción porque pensé que nunca podría darle la vida que merecía. Y esa decisión me persiguió desde entonces. La habitación cayó en un silencio pesado. Emily podía escuchar el tic-tac de un reloj en la pared mientras esperaba una reacción. Finalmente, el joven habló, con una voz suave pero cargada de emoción. ¿Estás diciendo que tú eres mi madre biológica? Emily asintió, incapaz de contener las lágrimas. Sí, susurró. Lo siento tanto. Nunca quise causarte dolor. El joven se recostó en su asiento, procesando la revelación. Sus ojos se movieron hacia la fotografía en la repisa y luego de vuelta a Emily. Mis padres siempre fueron abiertos conmigo sobre mi adopción, dijo. Siempre me dijeron que fue un acto de amor, pero nunca imaginé que algún día estaría cara a cara contigo. Emily sonrió entre las lágrimas. Tampoco imaginé que este momento llegaría, pero aquí estamos. Y si tú lo permites, me gustaría conocerte, saber sobre tu vida, sobre ti. El joven la miró por un largo momento antes de asentir lentamente. Creo que también me gustaría conocerte, respondió, con una pequeña sonrisa que iluminó su rostro. El resto de la tarde transcurrió entre conversaciones pausadas y llenas de emoción. Emily compartió partes de su historia, y el joven le habló de sus padres adoptivos y de los sueños que tenía para el futuro. Aunque sabían que habría más preguntas y momentos difíciles por venir, ambos sintieron que habían dado un paso importante hacia una nueva conexión. Cuando Emily salió de la casa al anochecer, su corazón estaba lleno de una mezcla de emociones, tristeza, gratitud y una esperanza renovada. Sabía que este era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Emily no podía dejar de pensar en la tarde que había pasado con el joven. Las emociones seguían a flor de piel, pero también sentía una renovada determinación de continuar el camino que David había comenzado para ella. Esa noche, sentada en su escritorio, sacó el documento de adopción y las notas que había recogido, decidida a dar el siguiente paso. Entre los papeles que David había dejado, encontró una referencia a una agencia de adopción. Había un nombre y un número de teléfono escrito con la caligrafía meticulosa de David. Emily marcó el número con manos temblorosas. Cada tono de espera parecía durar una eternidad hasta que finalmente una voz amable respondió al otro lado. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Emily tragó saliva, tratando de controlar su voz. Hola, mi nombre es Emily y estoy tratando de obtener información sobre un caso de adopción de hace muchos años. Tengo un registro, pero me gustaría confirmar algunos detalles. La persona al otro lado de la línea fue comprensiva y le explicó el proceso. Le pidieron que enviara una copia del documento y que esperara unos días para recibir una respuesta. Aunque la incertidumbre era difícil de soportar, Emily sintió una extraña calma al saber que había dado otro paso adelante. Durante los días siguientes, se dedicó a reorganizar las cartas y los documentos de David. Cada palabra que le había escrito ahora tenía un nuevo significado, como si las cartas fueran piezas de un rompecabezas que lentamente comenzaban a encajar. También pasó tiempo reflexionando sobre la conversación con el joven, recordando su sonrisa cautelosa y las historias que había compartido sobre su vida. Aunque sabía que aún había mucho por reconstruir, también sentía que había encontrado un nuevo propósito. Finalmente, recibió una llamada de la agencia de adopción. La misma voz amable le confirmó que habían localizado más información relacionada con el caso. Había detalles sobre los padres adoptivos, las circunstancias de la adopción y, lo más importante, un registro que David había dejado con ellos. Emily concertó una cita para visitar la agencia al día siguiente. La reunión fue breve pero impactante. El registro que David había dejado contenía una carta dirigida al joven, una carta que nunca había sido enviada porque él quería que Emily tomara esa decisión. Con el sobre en la mano, Emily sintió una mezcla de gratitud y responsabilidad.
Esa noche, mientras sostenía la carta de David, supo que el momento de compartirla con el joven había llegado. No era solo un mensaje de un padre que nunca había conocido, sino un puente hacia una comprensión más profunda de lo que significaba el amor y el sacrificio. Cuando Emily finalmente se encontró con el joven de nuevo, llevó consigo la carta. Su voz temblaba ligeramente mientras se la entregaba. «Esto es para ti», dijo con suavidad. «David quiso que la leyeras cuando estuvieras listo». El joven aceptó el sobre con cuidado, sus ojos llenos de emoción contenida. Abrió la carta lentamente y comenzó a leerla en silencio. Emily observó cómo sus expresiones cambiaban mientras avanzaba por las líneas escritas. Cuando finalmente terminó, levantó la mirada hacia ella, con lágrimas en los ojos y una sonrisa que hablaba de comprensión y alivio. «Gracias», dijo finalmente, «por todo». En ese momento, Emily sintió que, aunque el camino había sido largo y doloroso, había valido la pena. Había reconectado las piezas sueltas de su pasado y, al hacerlo, había encontrado una nueva forma de avanzar. Emily y el joven se sentaron en la sala iluminada por la luz suave del atardecer. La carta de David descansaba en la mesa entre ellos como un puente que conectaba sus vidas de una manera que ninguno de los dos había anticipado. El silencio era cómodo, lleno de reflexiones compartidas y una comprensión silenciosa. «David siempre fue alguien especial», dijo Emily, rompiendo el silencio. Su voz era suave pero cargada de emoción. Era el tipo de persona que encontraba belleza en los detalles más simples, alguien que veía más allá de lo evidente. El joven asintió, jugando con el sobre vacío en sus manos. Su nota en la forma en que escribía. Sentía que cada palabra estaba llena de intención. Hizo una pausa, levantando la mirada hacia Emily. Es como si él supiera exactamente lo que necesitaba leer en este momento. Emily sonrió, una mezcla de tristeza y gratitud reflejada en su rostro. «Siempre pensé que David tenía una forma especial de entender las cosas, incluso las que yo no podía expresar en palabras. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos para asegurarse de que encontráramos este momento». El joven deslizó la carta de regreso a su lugar en la mesa, como si estuviera manejando algo sagrado. «¿Qué crees que querría que hiciéramos ahora?». Emily tomó un momento para responder, mirando por la ventana hacia el jardín. Las flores silvestres se balanceaban con la brisa, un recordatorio silencioso de que la vida continuaba. «Creo que querría que usáramos esto como un nuevo comienzo. No como un final, sino como una oportunidad para construir algo juntos». El joven sonrió levemente, asintiendo. «Me gustaría eso». Durante las siguientes horas, compartieron historias. Emily habló de su vida con David, de los momentos felices y las lecciones aprendidas. El joven, a su vez, le contó sobre su infancia, sus sueños y las personas que habían influido en su camino. Era como si ambos estuvieran trazando un mapa, uniendo puntos que los acercaban más con cada palabra compartida. Al final de la velada, Emily sacó algo de su bolso, un marco sencillo pero elegante. Dentro, colocó la carta de David, asegurándose de que estuviera protegida por el cristal. «Quiero que tengas esto», dijo, entregándoselo al joven. «Es un recordatorio de que siempre estará contigo, no importa dónde estés». El joven aceptó el marco con cuidado, sus ojos brillando con emoción contenida. «Gracias», dijo simplemente, pero la palabra llevaba consigo un peso que Emily entendió perfectamente. Cuando finalmente se despidieron, Emily sintió una paz que no había experimentado en años. Mientras caminaba hacia su coche, supo que había cumplido el legado de David. Había reconectado los fragmentos de su pasado, creando algo nuevo y lleno de esperanza. En el camino de regreso a casa, Emily no pudo evitar sonreír. Sabía que el futuro aún tenía preguntas sin responder. Pero también tenía algo más importante, la certeza de que el amor y la comprensión podían sanar incluso las heridas más profundas. Y con eso, estaba lista para lo que viniera. ¿Qué parte de esta historia te emocionó más? Compártelo en los comentarios, nos encantaría saber tu opinión. Aquí en Dog Avis, cada video está hecho con mucho cariño para llevarte historias que inspiran y emocionan. Si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún contenido especial. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias únicas. Gracias por estar aquí, hasta el próximo video.